Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias especialmente a nuestra invitada Paula, antigua alumna, que se ha ofrecido a contar su historia. Una historia con momentos difíciles, pero también momentos felices. Espero que os sea a todos de ayuda y que, bueno, pues tanto a profesionales, padres con hijos con TDAH, y si hay aquí algún adolescente que, bueno, teme a que sus sueños no los pueda llevar a cabo, espero que les sea de ayuda y que vea un hilo de esperanza. Buenos días, Paula. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, Ángela, especialmente. Y bueno, espero que mi testimonio os pueda echar una mano a padres, alumnos que se encuentren en situación de angustia, ¿no? o incluso de felicidad también. Y sobre todo para la época que viene ahora, en unos días, que es la selectividad. Creo que es una etapa muy importante para ellos, pero bueno, luego lo comentamos. Bueno, Paula, exactamente. Cuéntanos, Paula, te diagnosticaron con 13 años, cuéntanos cómo fue eso, cuándo te comunicaron a ti el diagnóstico, cómo lo vivieron tus padres, tú igualmente, cuéntanos un poco. Bueno, en mi caso se dio la voz de alarma tanto en casa, sobre todo en casa, y luego en el colegio, ¿no? Suspender muchísimas, bueno, pues 6 asignaturas, bueno, dio la voz de alarma. Mis padres decidieron solicitar una valoración a una profesional, una psicóloga, que a día de hoy sigo con ella, y bueno, a mí en un primer momento no me lo comunicaron para no etiquetarme, pero ellos sí que en un primer momento lo supieron, mis padres, y yo creo que también les dio como un alivio, ¿no? De algo pasa, y sobre todo para adquirir esas herramientas que no sabes, porque nadie nace aprendido, ni como padre ni como alumno. Entonces, bueno, pues eso, yo me enteré más o menos en bachillerato, ya tenía casi 18 años por mi propio interés, y bueno, ya cuando lo supe ya tenía las herramientas, entonces el impacto fue menor para mí. Bueno, o sea, fíjate qué importante que esas herramientas que tú fuiste aprendiendo, y ahora nos contarás cómo, te ayudó a que el impacto del diagnóstico, ¿no?, fuese más leve, de alguna manera, ¿no?, gracias a esas estrategias que fuiste aprendiendo y fuiste aplicando. Para ti, Paula, la inatención, la impulsividad, ¿cómo la vivías, cómo la vives? ¿Qué es para ti? Bueno, la inatención, sobre todo, yo creo que toma un papel muy importante en el colegio. Al final, la inatención, el no concentrarte, el estar en clase y dispersarte con una mosca, lo típico es muy complicado mantener la atención en un tiempo determinado. La hiperactividad sí que la podría destacar más en el ámbito social, ¿no? Es verdad que en mi entorno ya lo conocen y, bueno, pues a lo mejor estás en una conversación de amigas y interrumpes porque quieres contar lo que tienes en mente. Y bueno, ellas, como lo saben, pues no le dan importancia, también es muy importante eso, ¿no? Pero sí que toma un papel muy importante en el colegio, por supuesto, el estar inquieto, interrumpir en clase, hablar con el compañero, pero sí que ahí puede meterse en el ámbito académico y en lo social, la inatención más a la hora de concentrarte. Bien, Paula, has comentado que te enseñaron herramientas, ¿vale?, que luego nos irás contando un poco a todos por si pueden ser de utilidad, que te ayudaron. ¿Quién trabajó contigo? O sea, ¿las aprendiste por ti misma? ¿Quién te las enseñó? Bueno, yo entré al Colegio Nuevo Velázquez muy tarde. La verdad es que la etapa de la ESO estuve en otro colegio donde me dieron, bueno, mal dicho, por perdida. Y bueno, mi cambio al Velázquez fue muy importante porque junto con la terapeuta, mis padres y los profesores, pues adquirí las herramientas que a día de hoy las sigo utilizando en la facultad. Bueno, pues ¿qué herramientas pueden ser? Tanto subrayar con colores, poner las cosas en negrita, dibujar incluso. Yo tenía muchos compañeros que para la impulsividad dibujaban en clase y hacían auténticas maravillas. Y luego, por ejemplo, a la hora de fuera del horario escolar, en mi caso yo hacía un voluntariado con personas con TEA, con trastorno del espectro autista, pero tenía compañeros que se apuntaban tanto a fútbol como baloncesto, etcétera. La rutina también me parece súper importante porque la rutina ayuda a tener un hábito de estudio, cosa que yo no tenía en su momento, y bueno, creo que es como lo fundamental.
y yo, por ejemplo, el típico texto monótono que no tiene ningún color, ni nada destacable, yo no me lo puedo estudiar, aunque tenga 3 meses para estudiármelo, es imposible. Bueno, fíjate, Paula, has hablado de un montón de estrategias, ¿vale?, que te fueron ayudando y gracias a eso superaste los cursos de la ESO, superaste bachillerato, ¿vale?, y tu idea que tenías ahí, ¿no?, y tu ilusión que era hacer una universidad, ¿no?, ir a un grado universitario, que es psicología. Pero, ¿qué ocurrió? Algo que ocurre, ¿no?, y que lo vemos en el colegio, ¿no?, que tienen ahí esa idea de ir a la universidad y no superan la EBAU, que fue tu caso, ¿verdad? No superaste la EBAU en las 2 convocatorias. Cuéntanos cómo lo viviste y cómo te desenvolviste, qué pensaste ante eso. Bueno, como bien has comentado, Ángela, yo quería hacer la EBAU y entrar directamente a la facultad a estudiar la carrera de psicología. A ver, suspender la EBAU en el momento, yo creo que te pueden venir 100 personas a decirte no pasa nada, no sé qué, y no te lo crees, porque yo tengo que seguir el protocolo A, B y C, acabar bachillerato, EBAU y la carrera, ¿no? No es así. Hay muchos más caminos. En mi caso fue hacer un grado superior de integración social porque suspendí selectividad, las 2 convocatorias, y no pasa nada. O sea, son 2 años más que la verdad yo diría a día de hoy que ha sido lo mejor que he podido hacer porque gracias al superior adquieres un hábito de estudio, lo refuerzas, unos conocimientos que no tenía, una práctica que no vas a tener nunca en la carrera porque es muy teórica. Entonces yo creo que todo en esta vida te puede sumar y en mi caso me sumó muchísimo. Es que yo creo que a lo mejor si hubiera entrado directamente a la carrera la hubiera dejado, como hace muchísima gente. Entonces yo la presión de exámenes ya la he gestionado mucho en el superior, entonces en la carrera veo a mis compañeras que entran desde EBAU y están muy angustiadas, entonces creo que no pasa nada por hacer un superior, por supuesto, pero es que incluso tendría que ser obligatorio. Es que yo creo que todos tendríamos que hacer un superior en medio porque es súper importante para entrar a la facultad. Bueno, a ti te ayudó muchísimo a hacer la formación profesional superior porque, como tú bien dices, adquiriste unas tablas, fuiste con una práctica ya a la universidad, ¿vale? Y bueno, pues eso creo que es importante de cara a las personas que terminan bachillerato y no superan la EBAU, que hay otros caminos, ¿vale? Que es verdad que hay como una rigidez de tengo que ir a la universidad, tengo que ir, y no tiene por qué, ¿no? Hay otros caminos, exactamente. Comentabas antes en las herramientas, comentabas el tema del voluntariado, que a mí me parece interesante porque de cara a la autoestima a ti te ayudó mucho, ¿no? Cuéntanos un poco por qué te ayudó el hacer un voluntariado, que trabajaste con niños con trastorno del espectro autista, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, en mi caso, bueno, a mí me ayudó mucho el hecho de ayudar a otras personas, ¿no? Nosotros al final siempre corremos como con esa vergüenza al error, una vergüenza o la etiqueta. Entonces yo creo que cuando estás con personas que necesitan tu ayuda, te hace olvidarte de que tú eres la persona a la que ayudan constantemente. Entonces me parece súper importante, bueno, en mi caso me ayudó muchísimo para la autoestima, como bien dices, y a día de hoy sigo en ello, el trabajar con personas que, bueno, pues que a lo mejor tienen más dificultades que tú y llegan mucho más lejos. Y es ¿por qué ellos pueden y yo no? Pues claro que puedes. La cosa es que te ayuden, porque todos en algún momento necesitamos ayuda. Todos, y no pasa nada por pedirla. Entonces, ahí me di cuenta que, bueno, pues que a lo mejor yo tenía que tomar otro camino que los demás y no pasaba nada y podía llegar perfectamente a la meta. Lo que pasa es que a lo mejor puedes tardar un poco más. Bien, bien. Bueno, y fíjate, ahí fueron ellos, cuando hiciste el voluntariado, estos chicos fueron para ti como un modelo, ¿vale? Y adquiriste ahí unas tablas igualmente, te ayudó en tu autoestima y dijiste, pues hombre, yo también puedo superar mis dificultades, ¿no? Yo también puedo llegar a donde quiero. Bien. Y ahora en la universidad, Paula, ¿sigues utilizando las estrategias? ¿Cómo llevas el día a día, la universidad, los suspensos, ¿no? Porque también se suspende, evidentemente. Bueno, lo primero en la universidad, yo creo que te tiene que cambiar la mentalidad. O sea, en la universidad suspender no significa no estudiado. Al final tienes que ir superando asignaturas, esto no va de evaluaciones como en el colegio, y la mentalidad la tienes que cambiar, porque o te machaca la autoestima o lo tienes que aprender a gestionar. La universidad es muy complicada. O sea, el que diga lo contrario miente. Tengo muchísima gente que estamos acabando el primer año de carrera
y mucha gente que quiere abandonar y mucha gente que no tiene ningún trastorno diagnosticado. Entonces, bueno, yo creo que es que al final necesitas unas herramientas para poder afrontar esa etapa dura que es la facultad, ¿no? Bueno, en mi caso, antes de un examen, súper importante las respiraciones, visualizar el espacio. A la hora de estudiar, bueno, te vas a encontrar muchísimos exámenes tipo test, que para mí eso fue, bueno, sigo todavía aprendiendo a hacerlos, porque al final te estudias 15 temas de desarrollo y para un tipo test plasmarlo es muy complicado. Entonces, bueno, es un aprendizaje más, pero sobre todo si tienes las herramientas que he comentado antes, va a ser muchísimo más fácil, pero no es un camino de rosas. Pero ni en la carrera, ni en superior, ni bachillerato. Y bueno, eso, necesitas las herramientas como base. Bueno, de las muchas veces que hemos hablado, Paula, tú me comentabas, ¿no? Para preparar esta ponencia, me decías, Ángela, es que el hecho de suspender en la universidad no significa que sea tonta. ¿Vale? Es que hay una serie de factores ahí que intervienen, ¿no? O que no hayas estudiado, ¿no? Me decías, o que no haya estudiado, yo estudio mucho, ¿no? Hay una serie de factores como los exámenes tipo test que acabas de comentar que, bueno, pues que no facilitaban quizás el que todo ese contenido que yo tenía en mi disco duro, ¿no? Que pudiese luego poner ahí, ¿no? En esos tipo test, ¿no? Que no es sencillo. Bueno, y Paula, una pregunta que me hacen muchos padres en la clínica. Y lo ha comentado Ángel, ya varias habilidades, ¿no? que las personas con diagnóstico TDAH tienen, pero es verdad que me hacen la pregunta y me dicen, Ángela, bueno, ya que me diagnosticaba a mi hijo o mi hija de TDAH, ¿qué habilidad puede tener? ¿Qué potencialidad? ¿No? Bueno, Ángela ha comentado algunas, pero cuéntanos tú qué habilidades consideras que tenéis. Bueno, en mi caso, el hablar en público, es verdad que tenía esa capacidad escondida y fue en el Nuevo Velázquez donde la desperté bien. Y a día de hoy, bueno, pues lo noto muchísimo en la universidad, por ejemplo, soy de las que mejor habla en clase. Y bueno, si no, no me hubiera presentado aquí. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, tenía compañeros en bachillerato, me acuerdo que dibujaban increíble, o sea, a lo mejor algo que yo no hubiera podido hacer ni en 2 años, o sea, unos dibujos fascinantes. Y luego en los deportes también destacaban muchísimo en mi clase. Yo creo que tenemos capacidades que lo que pasa es que están dormidas y lo que necesitamos es despertarlas. Cuando las despertamos es cuando brillamos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando están dormidas lo vemos como que no sabemos hacer nada, no valemos, pero sí valemos. A lo mejor a la hora de memorizarnos nos cuesta más, pero es que para otras cosas somos maravillosos y a la vista está. Yo en la universidad, por ejemplo, tengo en la parte de prácticas pues casi un 10, o sea, tengo un 9 y en la parte de exámenes pues a lo mejor voy con un 5, un 6, ¿no? Voy a ir raspando, pero bueno, oye, menos da una piedra. Bueno, al final, Paula, es verdad que la práctica es lo importante, ¿no? O sea, que estás aprobadísima con creces. Fíjate, la medicación, otro tema, ¿vale? que preocupa a los padres, que no saben muy bien qué hacer a la hora si medicar o no medicar a sus hijos. ¿A ti te llegaron a medicar? Cuéntanos cuál fue tu experiencia. A mí me medicaron, sí. Me empezaron a medicar como con 14, 15 años. Yo tomé la Abilify. Es verdad que probé otras, pero la que se quedó implantada muchísimo tiempo fue la Abilify. A ver, yo la medicación la veo como una pausa. Al final yo necesitaba un periodo de tiempo de pausa para poder adquirir esas herramientas que yo no tenía y ese hábito de estudio que yo no tenía. Entonces, bueno, yo creo que al final si no hubiera tomado esa medicación no estaría a día de hoy aquí, todo suma. Ahora, sí que es verdad que tuve unos efectos secundarios leves, lo que pasa es que me daba mucho sueño, yo necesitaba echarme 3 siestas al día y a veces me frustraba el hecho de yo quiero ponerme a estudiar 5 horas en bachillerato, pero no puedo porque tengo sueño. Pero bueno, nada que no puedas remediar, pero sí que es verdad eso, que a mí me dio una pausa y a veces que es necesario. A lo mejor no lo necesitas para toda la vida, pero sí un periodo de tiempo, especialmente cuando eres adolescente. En mi caso fue cuando era adolescente, entonces
Es que a mí me ayudó, la verdad. O sea, mentiría si dijera que no. Pues un poco eso, ¿no? Te ayuda a la concentración, pero también me has contado, ¿no?, que te ayudaba a aprender esas estrategias, ¿vale?, que te fueron pues de autorregulación, ¿no?, a la hora de parar, ¿no?, en momentos que tenías que parar, te ayudó bastante, ¿verdad?, me comentabas. Y ahora un poco, cuéntame, ¿vale?, porque cuando contabas que os dieron el diagnóstico, ¿no?, primero tus padres pues, sabían que lo tenía, pero no te lo comunicaron, pues un poco por el miedo a esa etiqueta, ¿vale? Pero ellos, ¿en qué aspectos te ayudaron tus padres? ¿Cómo gestionaron, ¿no? También se ha hablado, tanto Asda como Ángel han hablado un poco de la profesionalización de padres, y cuéntame si también ellos recibieron ayuda para ayudarte a ti. Bueno, están ahí sentados. A lo mejor parece que les hago mucho la pelota. A ver, yo creo que al final lo más importante para mí cuando estaba pasando esa situación era la comunicación con ellos. Al final, el poder expresarles, mira, es que hoy no puedo estudiar porque tengo mucho sueño por la medicación. Es que no me sale esta asignatura, necesito ayuda. Bueno, es que yo creo que la comunicación es la base de todo. El entendimiento. Al final ellos no me veían, como comentaba Marisa, con las gafas de mosca. Ellos entendían pues, que algo pasaba y que yo necesitaba mi tiempo, mis herramientas, aprender. Ellos también tenían que aprender, porque los padres también tienen que aprender. Y bueno, sobre todo eso, la comunicación, la confianza en su hijo, en este caso en su hija, y bueno, pues creer en mí, porque si yo ya de por sí no creía en su momento, si ellos tampoco creían no íbamos a ningún lado, y es que ellos creyeron en todo momento. De hecho fue cuando el colegio el anterior colegio me dijeron que no valía para estudiar, ellos fueron los que tomaron una decisión de vamos a sacarte de este colegio, vamos a llevarte al Nuevo Velázquez, que ahí es donde tú necesitas pues trabajar esas herramientas, y la verdad es que es de las mejores decisiones que han podido tomar, porque es que si no, no estaría aquí. Bueno, qué importante, ¿no?, la confianza de los padres hacia los hijos, ¿no?, y aunque haya dificultades y haya baches, siempre transmitir, ¿no?, que van a ser capaces. Súper importante, Paula. Y de cara a los profesores, a lo largo de tu trayectoria, ¿no?, en la primaria, secundaria, bachillerato, ¿en qué aspectos te ayudaron y en qué otras cosas no creías que te era tan útil? Bueno, por supuesto, lo que he comentado antes de que no valgo para estudiar, eso, por favor, omitido de todos los colegios. En este caso no fue el Velázquez, fue otro colegio. Y sí, valemos para estudiar, lo que pasa es que no nos enseñan, como bien ha comentado Ángel antes. Y bueno, mi colegio también tenía unas pautas de la Comunidad de Madrid que podían ofrecer y no sabían ponerlas. Y al final era como que el problema les venía grande. El problema no era yo, era ellos que no sabían gestionarlo. Y bueno, es que yo creo que eso, quitarle la autoestima ya más de lo que la ha perdido el alumno, pues es un error muy grave y puede afectarle muchísimo, especialmente en la adolescencia. Y para bien, pues diría que el permitirte, si necesitas salir de clase, facilitarte con parciales si son necesarios, muchísima práctica, porque nosotros destacamos muchísimo en la práctica, es brutal el salto que se da. Y luego, sobre todo, que se preocupen por ti, porque es muy importante la figura del tutor hacia los padres, la comunicación con ellos. Entonces, es que yo creo que no mirar mal al alumno por tener un TDAH, un diagnóstico de TDAH. Entonces, o sea, un poco en resumen sería confiar en el alumno, conectar con él e intentar saber qué necesita, y por otro lado pues desplegar estas medidas que existen, que como muy bien ha dicho Ángel, es fundamental que el equipo entero, ¿no?, se ponga manos a la obra y que acuerden qué medidas se tienen que desplegar. Bien, y en relación a pues un poco todo el tema de las herramientas que has ido comentando, ¿cuál de ellas recomendarías fundamentalmente de cara a los exámenes, ¿vale?, a la ansiedad ante los exámenes, ¿no?, que siempre nos pone como muy nerviosos? ¿Qué consejo darías de cara a las personas antes de un examen, ahora en la universidad? Bueno, la ansiedad va a estar ahí siempre. Yo todavía la sigo teniendo antes de un examen y, bueno, lo importante es no repasar antes de un examen. A mí yo me he dado cuenta que cuando repasas antes de un examen, los conocimientos se te hacen papilla en la cabeza.
Visualizar el espacio, porque en la facultad, por ejemplo, no te asignan un espacio el mismo siempre para todos los exámenes, cada día es un aula, entonces visualizarlo y lo que comentábamos antes, Ángela, cuando te plantan el examen, los minutos de antes son horribles, entonces ahí tienes que hacer respiración. Y cuando te plantan el examen, leerlo, no hacerlo directamente porque es lo que te digo, estás muy nervioso, acabas de tener toda la adrenalina del principio y no vas a pensar lo que pone. A mí me ha pasado de leer una pregunta y cuando la he vuelto a leer en la revisión, yo no he leído esa pregunta y estaba mal completamente. Entonces, es muy importante leerlo detenidamente y ya después de 10 minutos poner a realizar el examen, porque es que si no, las respuestas se pueden ver muy influenciadas. Y me comentabas tú también, y empezar por las preguntas que mejor me sé, ¿no? Que las tengo como muy claras y ahí ya ahí, ¿no? Porque eso ya va generando ayuda a que baje la ansiedad. Bien. Fíjate, de todas estas herramientas, estrategias que has ido comentando, si podríamos 4 que engloben todas las que has dicho, ¿cuál dirías? Pues mira, yo no tiraría la toalla, nunca. Esto es un aprendizaje, como he comentado antes, y creo que todos tenemos que aprender y nunca tirar la toalla, tesón a la hora de luchar por las cosas. Confianza en ti mismo y los padres confianza en vuestro hijo. Cuando aprenda va a destacar, de verdad, paciencia, destacamos, pero confiad muchísimo en él porque al final él en ese momento no tiene esa confianza en sí mismo. Pedir ayuda, todo el mundo hemos necesitado ayuda en algún momento, tanto de especialistas como profesores, centros, asociaciones, pedir ayuda porque todos lo hemos necesitado y gestionar la ansiedad. La ansiedad para nosotros es un enemigo muy grande y aprender a gestionar la ansiedad es tener un muy buen aliado y sobre todo cuando te encuentras en situaciones como la facultad, que es muy dura. Bueno, Paula, pues muchísimas gracias. Yo decirte que todo el tiempo que te he conocido en el colegio y te conozco ahora, pues lo que hemos estado hablando durante pues estos días, ¿no? Que hemos ido preparando, decirte que sigas luchando, ¿no? Y que ese tesón y esa confianza en ti misma la sigas manteniendo, ¿vale? Porque como tú estás viendo, todo lo que te propones lo consigues. Muchas gracias, Ángela.